Me gustaría que abran su Biblia en Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puede ponerse cómodo, hermano. Hay una pregunta que ha dividido a la iglesia prácticamente desde el principio hasta los días de hoy. Y la pregunta es, ¿un cristiano puede saber si ha sido elegido verdaderamente o vivirá siempre con esta incertidumbre? Es decir, ¿puede existir una certeza de la salvación? De esta pregunta se desprenden dos grupos: los que consideran o consideramos que sí se puede tener certeza mientras vivimos de que somos salvos, y otro grupo que dice que no es posible tener certeza de la salvación, que tendremos que vivir a expensas de nuestras acciones todo el tiempo y considerando que éstas nos pueden justificar delante de Dios cuando lleguemos en el día del gran trono blanco. La enseñanza de hoy se titula La seguridad de la salvación y está basada en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La enseñanza de hoy nos llevará a considerar si nuestros pasos están siguiendo al Maestro o quizás estamos en la senda de maldad, como nos lo dice Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Salomón, el hombre más sabio de este mundo, nos da este consejo: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y este estudio tiene como objetivo revisar cuáles son los pasos que estamos siguiendo. Quizás nosotros hemos errado el camino. Y hace un momento comentaba que los cristianos están divididos, que no pueden saber con certeza si son o no creyentes. Y hay un grupo que dice que sí lo podemos saber con certeza, y eso tendría que ser necesariamente con la Escritura, hermanos. Con la Escritura. Déjenme decirles algo de una vez. Sí se puede tener certeza de nuestra salvación, siempre y cuando esta certeza esté basada en la Escritura y solo en la Escritura. No una experiencia, no los hechos que hagamos, no las cuestiones que digamos, cómo hablemos, nos comportemos o cómo vivamos según nosotros delante de Dios, sino bíblicamente, ¿estoy haciendo lo que el Padre me dice? Esa es la pregunta que deberíamos considerar esta mañana. Es probable que en tu cabeza haya rondado esta pregunta en alguna ocasión, y esto no es malo, al contrario, qué bueno que te has preguntado si eres salvo o no. Porque los que no se hacen esta pregunta, lo más probable es que se consideren totalmente salvos. Y lejos de considerar que una persona que se considera salvo es arrogante, porque puede pasar eso: es que tú eres salvo, por eso lo dices, y entonces hay una jactancia. No, hermanos. Cuando un creyente entiende que su salvación es genuina y es verdadera y no es algo que él haya producido o que sus obras produzcan, esto debe producir en el creyente humillación y una vida piadosa. Humillación y una vida piadosa porque entiende que la salvación no procedió de él. Tuvo que haber algo sobrenatural. Qué bueno que te haces esta pregunta. Y quiero decirte que voy a estar manejando un concepto que se llama estado de gracia. Los que tomen nota, por favor, los que están anotando, estado de gracia.
¿Qué es este estado de gracia? Bueno, el estado de gracia es el lugar en donde se encuentra todo creyente confeso que ha sido renovado por el Espíritu Santo, en el cual no hay nada, repito, no hay nada de qué jactarse porque entiende que ha sido salvo. Es un estado en el cual dice: yo no merezco ser salvo, sin embargo, por Él soy salvo. Ese es el estado de gracia. Pero muchos creyentes, y yo sí pregunto incluso en esta congregación, ¿eres salvo? Algunos me dirán, sí, soy salvo. Otros me dirán, creo que soy salvo. Otros me dirán, no, hermano, yo sé que no soy salvo. Pero estas respuestas, lejos de estar erróneas todas, es lo que su corazón les dice decir. ¿Cuánta seguridad tenemos nosotros en nuestro corazón que nuestra respuesta sea verdadera y fiel? Que estamos viviendo como creyentes en un estado de gracia, de verdad, en un estado que no merecemos. ¿Cuántos de nuestros corazones están convencidos verdaderamente de que somos salvos no por lo que hacemos o por lo que pensamos, sino porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros? Este estado debería estar siempre presente en nuestra cabeza para vivir una vida llena de gratitud hacia quien que lo ha hecho posible. Si tú tienes seguridad en tu salvación, te voy a pedir una cosa. Durante este mensaje, trae todas sus pruebas ahora. ¿Por qué te dices salvo? ¿O por qué piensas que eres salvo? Quiero que traigas a tu mente: soy salvo por esto, soy salvo por esto, soy salvo porque hago, porque digo, porque creo. Todas estas pruebas que aseguran que tú eres salvo, me gustaría que las traigas ahora a este estudio y comprendas si realmente lo eres o te has engañado a ti mismo. Quizás estés por la vereda de los impíos, por el camino de los malos. Leemos nuevamente: no todo el que me dice Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El estudio de hoy tiene como objetivo plantearnos esta pregunta: si tenemos nosotros seguridad de nuestra salvación o en quién estamos confiando. ¿Cuáles son mis argumentos para considerarme creyente? Y segundo, ¿estoy viviendo según lo que yo profeso ser? Creo que esto daría más evidencia de si somos o no creyentes. Todos, hermanos, todos compareceremos delante del Señor. Mateo 7 está dentro del Sermón del Monte y este es el contexto, porque sabemos y entendemos los hermanos que no podemos comenzar a hablar sin darles el contexto de quién está hablando y qué está diciendo. El Señor Jesús, en quizás el mejor sermón, que muchos teólogos consideran que el Sermón del Monte fue el mejor sermón del Señor Jesucristo, aunque yo considero que todos han sido buenos. Pero este ha sido estudiado, repasado, analizado versículo a versículo y no deja de sorprender a teólogos. La mayoría de estos consideran que el Sermón del Monte, el Señor quería hacer énfasis en cómo se debería de realizar la verdadera ley o cómo se debería cumplir la ley. Otros hacen énfasis que en medio de esta se encuentra la forma en que debemos orar. El Padre Nuestro está entre el Sermón del Monte. Y otros hacen referencia a que el Señor solamente estaba explicando muchas de las cuestiones que tenían duda el pueblo judío en ese momento. Sin embargo, seguimos maravillándonos de lo claro y de lo perfecto que es este mensaje de generación a generación. Y justo antes de terminar, el Señor nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a ver más adelante que el Señor se refiere efectivamente a los falsos maestros. Pero si estos falsos maestros tienen características de cristianos, hermanos, esta palabra no solamente fue escrita para los falsos maestros, es para todo aquel que considere que está en el camino del Señor. Y Dios te dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Y el Señor lo que hace es presentarnos un acontecimiento que va a pasar tiempo más adelante de nosotros. Cuando todos lleguemos al gran tribunal y presentemos nuestras pruebas y nuestros hechos de que somos contados como justos, el Señor nos dirá esto: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. O quizás la respuesta del Señor sea: no te conozco, vete de mí, hacedor de maldad. Solo estas dos respuestas serán de parte de Dios. Y esto va a pasar. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Allí no estará tu mamá, no estará tu papá, no estarán tus hermanos, estarás tú solo delante de Dios. Y tendrás que presentar tus pruebas de justicia. Y si tus pruebas de justicia, que serán probadas como el oro, no son justas delante de Dios, entonces te echarán al infierno. Te echarán al infierno. Porque todo árbol que es cortado es echado al fuego. El mismo Cristo nos dice esto exactamente antes de terminar el sermón del monte. Va a pasar, hermanos. Esto va a pasar, es evidente. Y ayer un hermano me decía: tengo vida y mientras tenga vida hay esperanza. Gloria a Dios, todos aquí tenemos vida y mientras haya vida hay esperanza. Te pido que escuches este mensaje con mucha atención y con mucha reverencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estoy seguro que tú has escuchado alguna vez esta frase: Dios no es una religión, es una relación. Muchos lo han escuchado y la han adoptado como buena, la han adoptado como sabia, lo han adoptado como algo que, wow, es verdad. Dios no nos manda a ser religiosos, nos manda a tener una relación personal con Él. A la luz de la Escritura y a la luz del versículo que acabamos de leer, esto es incorrecto. Esto es incorrecto, hermanos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y antes de que levantes tus piedras, hermano, permíteme explicarte lo siguiente. Porque yo estoy seguro que a lo mejor el primero de tus argumentos será: hermano, yo soy salvo porque tengo una relación con Dios. Yo oro todos los días, yo leo mi Biblia todos los días, yo me congrego en la iglesia todos los días y predico el Evangelio todos los días, hermano. Yo soy salvo y tengo la seguridad de esto porque esto es lo que hago todos los días. Yo tengo una relación íntima con Cristo. Déjame darte el mensaje que Jesús le dijo a miles de personas en el monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero que entiendas algo. Cuando la palabra dice Señor, Señor, hay una repetición, hay un énfasis en el Señor, y no solamente está repetido, sino que es con S mayúscula. Señor, Señor. Estas personas que se acercan a Dios aseguran tener una relación íntima con Dios. Hay 15 repeticiones de nombres en toda la Biblia, aproximadamente 15, a lo mejor esté fallando por una o por dos. Pero en todas estas repeticiones es Dios quien habla al hombre, no el hombre se refiere a Dios como Señor, Señor. Hay quien dice conocer de Dios, hay quien dice conocer a Dios. Pero basados en este versículo, debería de ser: yo soy conocido por Dios. Yo soy conocido por Dios. Porque de nada me sirve conocer de Dios, conocer a Dios, si Dios no me conoce. Si el Señor no me conoce, hermanos, nuestros argumentos serán tirados al fuego y nosotros al infierno. Y esta es la pregunta del principio: ¿Dios me conoce? Porque la única forma de asegurar nuestra salvación es que nosotros seamos contados de Él.
nosotros seamos contados por Él. Que Él nos diga: yo te conozco, buen siervo y fiel. Y no al contrario, yo llegar y decir: Señor, yo te conozco. Porque era lo que estaba pasando, o lo que está pasando en este punto del versículo. Señor, Señor. Y lo que Cristo está diciendo: no todo el que diga tener una relación íntima conmigo entrará en el reino de los cielos. Y quiero ser claro con esto: no todo el que diga, yo digo tener una relación íntima con Dios. Yo digo tener una relación íntima con Dios. Si tu relación íntima con Dios no está basada en la Escritura, eres exactamente la misma persona que estará delante de Dios. Y esto, hermanos, yo sé que es difícil de entender, difícil quizás de: hermano, lo que usted me está diciendo es que toda mi vida lo he hecho mal. Sí, quizás sí. Y es lo que quiero que tú traigas al mensaje. Tráeme todos tus argumentos y dime por qué eres salvo. Y si acabo de destruir tu primer argumento, discúlpame. Pero esto es lo que dice la Biblia, y esto es lo que enseñó Cristo justo antes de terminar el sermón del monte. Vemos entonces cómo el ángel de Jehová llamó a Abraham, Abraham, 2 veces. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo. Abraham, Abraham, 2 veces. Éxodo 3, 4 y 5. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Moisés, Moisés. Génesis 46, 2 y 3. Habló Jehová a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender de Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación. Jacob, Jacob. Eran conocidos de Dios. Samuel, ¿recuerdan esto? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Porque tu siervo oye. El Señor hablando 2 veces: Samuel, Samuel. En Hechos, nuestro hermano Saulo, camino a Damasco, es encontrado por Cristo, y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Cristo, soy Jesús, a quien tú persigues. Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra vez una repetición de nombres. Lucas 22:31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado por ustedes. Lucas 22:31. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. 2 palabras. Mateo 26:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podría seguir enumerando las veces que el Señor usa 2 veces el nombre, porque el Señor conocía a los que estaba hablando. Entonces, cuando vemos que Jesús les hace una referencia de todo esto a los hombres que escuchaban, ellos entendían perfectamente que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es: no todo el que diga que me conoce entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que haya profesado a Cristo entrará en el reino de los cielos. Pareciera que hay un protocolo, entonces hay algo que nos asegura la salvación más grande que una simple confesión. Esto sugería una íntima comunión, una relación de algo más que solo conocer a Dios o conocer de Dios. Ellos aseguraban que verdaderamente conocían a Dios.
que verdaderamente conocían a Dios. Y esto implicaba que a los ojos de las personas que decían, Señor, Señor, ellos tenían una relación con Dios. Y eso es lo que quiero que entiendas esta mañana. Que quizás a tus propios ojos tú consideres que tienes una relación con Dios. Y si te pediría pruebas de esa relación con Dios, ¿qué me dirías? ¿Me dirías oro? ¿Me dirías leo? ¿Me dirías estudio? ¿Me dirías predico? ¿Me dirías enseño? ¿Me dirías levanto muertos? ¿Saco demonios? ¿Qué me dirías? ¿Cuál es la prueba de tu relación con Dios? Porque si solo oras y lees tu Biblia en la semana, hermanos, estamos muy lejos de tener una relación íntima con Dios, pero muy lejos. Por eso se llama estado de gracia, porque no se basa en lo que tú hagas, sino en lo que Él ha hecho por los suyos. No se basa en lo que tú hagas, sino se basa en lo que Él ha hecho por los suyos. Por los suyos. Y la pregunta debería de ser, ¿soy contado como uno de los suyos? Necesito pruebas de que soy contado como uno de los suyos, porque de lo contrario viviré siempre a expensas de que si muero, quizás yo vaya al infierno, porque no tengo seguridad en la salvación. ¿Por qué? Porque mis obras a veces son buenas, a veces son malas, a veces están pintadas de bondad, pero realmente son malas. Y entonces, ¿qué? Y hermanos, no quiero que malinterpreten esto diciendo, ahí van a empezar esto, los de salvos siempre salvos. No, hermanos, esta iglesia no es salvos siempre salvos. Esto no es una secta, esto no es un juego. Eso es algo que el Señor ha dicho y dijo más de 2000 años atrás. No todo el que me dice Señor o asegure tener una relación conmigo entrará al reino de los cielos. ¿Alguna vez has escuchado que Dios tiene un trato personal con cada uno? Es que Dios trata personalmente con cada persona. Esto también es un error, porque entonces hubo un evangelio para cada persona y el Señor entonces permite a unos vivir vidas desordenadas, confesando ser cristianos, y a otros no. A otros sí les pide la máxima integridad en su vida. A otros sí les pide entonces tener el 100% de adoración, y a otros les permite vivir sus vidas como sea, porque profesan ser cristianos. El Señor murió una vez y para siempre en la cruz del Calvario, y en esa cruz compró a su pueblo por completo, a cada uno de su pueblo, sin faltar uno o sin negociar uno. La Biblia es clara cuando dice en Apocalipsis, nos manifiesta que esto será porque los santos clamaban, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar la sangre de los santos que han muerto? Y el Espíritu le responde, hasta que el último de los contados sea traído. Hay un número determinado de personas que creerán en el Evangelio y después vendrá el fin. Después vendrá el fin. Lo maravilloso de este mensaje es que nosotros no conocemos ni el día ni la hora de que eso sucederá. Y nuestra labor es simplemente hablar el Evangelio a toda criatura. De esta manera nos aseguramos de que todos sus escogidos sean llamados para que el día del Señor venga pronto. Esperamos su venida. Y yo sé que tú estás considerando este pasaje bíblico. No creo estar hablando con gente que no lee su Biblia. Hermanos, ¿y qué pasa con Romanos 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y un día de estos, hermanos, vamos a hacer un estudio, quizás los sábados, de este versículo. Por ahora le puedo decir que hay un y de unión allá, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay un y de unión. Y ese y de unión no puede ser separado. No puedo decir que yo confieso con mi boca, pero mi corazón no creo.
O yo creo en mi corazón, pero nunca hubo confesión. Tiene que haber una confesión si uno cree entonces que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y hay algo importante que dice aquí, que crees en tu corazón. Hasta hoy no conozco a ningún hombre que haya podido plantar la buena semilla él mismo en su propio corazón y este mismo la procure y la cuide para que entonces produzca fe salvífica. Hasta hoy no hay ningún hombre. Tiene que ser una obra sobrenatural. Se llama nuevo nacimiento. Se llama nuevo nacimiento. Es una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. No hay manera que el hombre pueda producir este creyeres en tu corazón. No hay forma de que el hombre pueda hacerse creer en su corazón algo. No hay manera. No hay manera. Hermanos, debemos aprender a leer la Biblia sin olvidarnos todo lo que está escrito atrás. Porque si nosotros tomamos este versículo y decimos, la Biblia dice que si yo confieso, yo creo, si yo confieso que Jesús es el Señor, soy salvo. ¿Y entonces qué hacemos con los frutos? ¿Y entonces qué hacemos con la evidencia del Espíritu Santo? ¿Y entonces qué hacemos con el nuevo nacimiento? Si solamente hay que confesar a Cristo y creer, pues entonces estamos prácticamente todos salvos, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que hemos leído? No podemos pasar por alto la Escritura y considerar entonces un versículo para decir, esta es mi confianza. Yo profeso a Cristo, hermano, esta es mi prueba de salvación. Que yo he profesado fe cristiana desde los 14 años. ¡Wow! ¿Y has creído en tu corazón? Y hay quienes te dicen, sí, yo he creído en mi corazón. ¡Wow! Y entonces nos vamos a otra evidencia. Porque tiene dos, ¿no? Ya tiene dos. Parece que ya ha ganado la batalla. Pero ¿y entonces cómo continúa siendo su vida? Porque si nosotros volvemos a la Escritura y revisamos a todos estos hombres que el Señor llamó 2 veces por su nombre, su vida fue transformada cuando confesaron la fe en Dios. Y esto es semejante cuando ellos confiaron en Dios. Abraham dejó todo lo que tenía. Jacob, a pesar de ser quien era, se le había prometido algo y él creyó. ¿Por qué? Porque mandó circuncidar a sus hijos. Si él no hubiera creído en la promesa hecha a sus padres, él no hubiera circuncidado a ninguno de sus hijos. Moisés creyó, José creyó, David creyó. Todos estos hombres y mujeres creyeron verdaderamente en el Hijo de Dios. Y entonces su profesión fue verdadera. Esta profesión, hermanos, no es una profesión de fe de dientes hacia afuera, de yo creo a Cristo. Y les voy a decir algo que a lo mejor no han considerado, el tiempo histórico de que fue escrito esto. Hermanos, esto fue escrito aproximadamente 120 años después de que Cristo ascendió al cielo. 120 años aproximadamente. Era nuevo el Evangelio, pero era perseguido. El Evangelio era perseguido. Entonces, profesar o confesar a Cristo era una sentencia de muerte para muchos cristianos dependiendo del pueblo donde vivían. Eran perseguidos en Jerusalén, eran asediados por Roma, eran perseguidos hasta la muerte muchos cristianos. Vemos los hechos en el libro de los Hechos. Vemos cómo el hermano Esteban muere apedreado. Hermanos, confesar a Cristo en estos tiempos significaba prácticamente una sentencia de muerte. Hoy parece un juego. Hoy parece moda, donde cantantes profesan fe cristianas y vemos las redes sociales repletas de gente, gloria a Dios, uno más contado para Cristo. ¿Saben qué dicen los hermanos reformados o los hermanos bíblicos? Vamos a darle tiempo. Vamos a esperar que hayan hechos, que hayan evidencia de que esos hombres plagados de maldad, inundados por el mundo, verdaderamente hayan cambiado sus vidas y ahora sirvan a Cristo. Y ellos deberían hacer lo que hizo Pablo, dejar lo que hacían y comenzar ¿a qué? A profesar a Cristo en cuanto lugar sea posible. Pero hasta hoy no he visto a ni un cantante que se profese cristiano hacer esto, ni uno. ¿Sus profesiones son falsas o son verdaderas?
¿Provienen de una buena raíz o provienen de una mala raíz? Así que si tu argumento si tu primer argumento ha sido mi relación con Cristo me hace salvo, y tu segundo argumento es mi profesión me hace salvo, hermano, déjame decirte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso nos debería hacer considerar este mensaje muy, muy importante. Y luego agrega, Señor, Señor, Mateo 7:22, porque muchos me dirán en aquel día, mucha gente, muchos falsos maestros, mucha gente que iba a las iglesias me dirá en aquel día, Señor, Señor, otra vez la repetición, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No profetizamos en tu nombre. Y hermanos, recordemos la palabra profetizar, cuando se usa en el Nuevo Testamento, no quiere decir estrictamente que esas personas veían el futuro y entonces decían el futuro. No, el profeta, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, era un hombre que había sido enviado por Dios, que hablaba en el nombre de Dios. Lo que estos hombres estaban diciendo es, nosotros no hablamos en tu nombre. ¿No dijimos lo que tú nos tenías que decir y entonces hablamos? Lo que estaban asegurando estas personas no solamente era que tenían una íntima relación con el Señor, no solamente que habían profesado fe cristiana, sino que predicaban. Que predicaban, hermanos. Eran personas que estaban hasta aquí de ministerios. Eran grandes predicadores quizás, eran hombres que movían masas como las que vemos hoy en día. Y entonces, cuando lleguen estas personas delante de Dios y digan, en tu nombre hicimos esto, ¿qué avala que tú seas salvo? ¿El servicio en la iglesia? ¿Te tiene con calma que cantas? ¿Te tiene con calma que predicas? ¿Te tiene con calma que tú tienes algún cargo en la iglesia? Hermano, yo cuento los diezmos, yo cuento las ofrendas, yo soy pegadito a la iglesia, yo archivo los papeles. ¿Es esto lo que te tiene con calma? Mientras yo permanezca dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia, estoy a salvo. Estoy a salvo, no me va a pasar nada porque creo que Dios es bueno, es misericordioso y Él va a ver lo que yo hice y seguramente Él me va a perdonar. Él va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero lo que están diciendo este versículo, que el Señor Jesús está diciendo, es que estas personas predicaban en el nombre de Dios. Se paraban frente a los púlpitos, quizás, se paraban en medio de estadios, quizás, llenaban auditorios completos de personas que querían escucharlos. Y entonces el Señor les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen iniquidad. Pero luego se vuelve más complejo el asunto, ¿verdad? Porque quizás todos podríamos hablar el Evangelio, de hecho, todos deberíamos hablar el Evangelio, sin necesidad de un púlpito. Pero luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Híjole, aquí es donde se empieza a poner un poquito chocante el asunto, porque ya no vemos un hecho natural del hombre, el hombre es capaz de hablar a multitudes, ahora vemos un hecho sobrenatural, echamos fuera demonios. Estas personas que no solamente aseguraban tener una relación íntima con Dios, que habían profesado fe cristiana, que hablaban el Evangelio quizás a multitudes, ahora le dicen al Señor, los demonios se nos sujetaban. ¿Qué esto no es prueba suficiente de que tú apoyabas nuestro ministerio? ¿De que tú estabas con nosotros? Los demonios se nos sujetan. Nosotros decíamos, sal fuera, y ellos salían fuera. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué acaso tampoco esto es prueba fidedigna de que soy salvo? No, hermanos. ¿Cuál es el origen de estos endemoniados que dejaron ser endemoniados? ¿Cuál es el origen del poder de esos hombres al echar fuera a los demonios? El mal, hermanos.
Estoy seguro que el Señor hablaba futuro. Sin embargo, podemos ver claramente que esto pasa hoy en día. Podemos ver muchas sectas o muchas pseudo religiones que te dicen: ven al lunes de liberación, ven al jueves del manto santo, ven y cura tu enfermedad. Tienes a un familiar oprimido por el demonio, ven, ora con nosotros y entonces él será libre. Vemos un montón de iglesias así. Y no estoy diciendo que realmente sean iglesias bíblicas, son iglesias, sinagogas de Satanás, dice la Escritura. Es impresionante ver cómo se ha vuelto esto una práctica, y lo peor del caso es que hay multitudes acudiendo a esos lugares. Tenemos un enemigo muy poderoso, tenemos un enemigo muy astuto, que tiene una herramienta muy buena para hacer caer a muchos: la mentira. Cuando nosotros estamos solos en casa y un vaso se mueve, lo que viene a nuestra mente es: uy, hay un espíritu aquí, hay algo que me está asustando. Me sacudieron mi hamaca, hermano, no he podido dormir, me mueven la cama las noches. ¿Qué pasa? Es el enemigo. Empiezas a pensar que esas doctrinas de demonios o la demonología, como se utiliza el término, pudiera ser que esté siendo muy tangible en mi vida. Pero realmente, hermanos, lo que necesita el enemigo es solamente que unos cuantos crean, para que multitudes vengan y caigan y sean atrapados por este lazo de engaño. No, hermanos, estos endemoniados no eran desendemoniados o no eran liberados por el Espíritu Santo. No lo eran. Son actos de charlatanes, quizás, de farsantes tal vez, o del mismo diablo utilizando esta mentira para que muchos crean en ese lugar y entonces más vengan al engaño. Y quiero ligar el siguiente versículo: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Basta con que un grupo de personas vean crecer una extremidad del cuerpo para que muchos digan: en ese lugar está la presencia de Dios. Para que muchas personas piensan: allí está Dios, haciendo las cosas como si Dios mismo las estuviera haciendo. Pero hermanos, Dios no hizo o no ha hecho nada de eso. Basta solamente eso, y se los dice a alguien que vio crecer extremidades, para que mucha gente acuda a esos lugares considerando que allí está la presencia de Dios. Y entonces, si necesitas argumentos de este tipo para afianzar tu fe o para creer que eres cristiano, entonces estás confiando también en las obras, no solo en las tuyas, sino en las de alguien más. Alguien me dijo: hermano, es necesario para muchas personas ver un milagro para que puedan creer en el Evangelio. ¿Eso es bíblico? Sí, es bíblico. La Biblia nos dice que Jesús hacía milagros y muchas personas creían en Él por los milagros que hacía. Pero ¿saben por qué era? Era necesario que esos milagros fueran esclarecidos o claramente establecidos en los tiempos de Jesús. ¿Para qué? Para que el Cristo sea manifestado, para que no haya duda alguna de que Él era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de los milagros. Y por ese milagro la gente no veía los milagros y creía. La gente veía los milagros y decía: ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Pero la gente quiere ver milagros, la gente quiere ver pruebas, ¿no? Y yo quiero confiar en esas pruebas, hermano. O sea, si a mí me dicen: ¿sabes qué? Hay un lugar donde la gente los toca y la gente sana, ahí debe estar el lugar de Dios, ahí debe estar la presencia de Dios. Recuerden, el enemigo lo está haciendo como si fuera Dios mismo. Como si fuera Dios mismo. Ay, hermano, pero usted te está diciendo entonces que sospechemos de los milagros. Sí, sospechemos de los milagros, porque si tu confianza está en los milagros que tú ves o en los milagros que tú podrías hacer, entonces tu confianza no está en el Hijo del Hombre. Necesitas una prueba. Y lo que yo le decía a esta persona que me decía: es necesario los milagros actualmente para que muchas personas crean, lo que me está diciendo: la cruz no fue suficiente.
La cruz no fue suficiente. Se necesita o se requiere algo más para que la gente crea en Cristo. Hermanos, solo se necesita el Evangelio y el poder del Espíritu Santo para que los muertos vivan. ¡Qué milagro más grande! Que Cristo resucitado al tercer día, como Él mismo dijo. ¿Qué otro milagro necesitas? ¿Necesitas una extremidad crecer de verdad? ¿Necesitas que tu pierna quede igual que la otra? ¿No es mejor sufrir un poco de tiempo en este mundo y gozar toda la eternidad del Salvador? ¿Para qué quieres un milagro si Él te otorga algo mejor, salvación y vida eterna? Pero esos hombres aseguraban que los demonios se les sujetaban y que hacían muchos milagros en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y yo sé que tú has leído esta porción de la Escritura y me dices, hermano, está dirigido a falsos profetas. Es verdad. Esa porción de la Escritura nos advierte Cristo de los falsos maestros, de los falsos profetas, pero también de los falsos cristianos, de los falsos cristianos. Quizás tú como cristiano nunca hagas un milagro. Quizás tú como cristiano nunca eches fuera un demonio, pero quizás tú como cristiano sí puedas decir, Señor, Señor, yo estuve todo el tiempo contigo. Y el Señor te responderá, nunca te conocí, apártate de mí, tú que haces iniquidad. Y esa es la realidad de muchos cristianos en nuestro tiempo que vivimos. En tu nombre hicimos milagros. Recordemos, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se le ha dado todo dominio y autoridad al diablo para engañar a los que son del diablo, a los que son de él. Entonces, ¿tú cómo vas entonces a reconocer la verdad de la mentira? Si no conoces la verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Puedes reconocer un milagro de parte de Dios cuando lo ves? O al primer cojo saltar dices, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver milagros, hermanos. Definitivamente lo vamos a ver. En los postreros días se volverá a manifestar todo esto. Como fue en la primera venida de Cristo, así será en su segunda venida. Y muchos que no conocen la verdad van a caer, van a ser engañados. Se levantarán falsos maestros, se levantará el anticristo y muchos serán engañados porque no conocieron la verdad. Porque sus pruebas estaban fundadas en la mentira. Y entonces cuando vean un acto portentoso dirán, allí está Dios. Con seguridad que allí está Dios. Pero la respuesta del Señor será la misma. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta es la culpabilidad del hombre. Ayer alguien me preguntaba, ¿dónde está el versículo donde dice que preferimos la mentira en lugar de la verdad? Y yo dije, no lo dijimos. No dijimos ningún versículo de este. Pero este 18, Romanos 1, 18 al 24 nos lo explica perfectamente. Perfectamente. Se llama La culpabilidad del hombre. El título es en la Reina Valera. Puede ser que el título cambie en la versión Las Américas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos es una carta que nos revela quiénes somos nosotros delante de un Dios santo y perfecto. Esto somos nosotros, hombres que preferimos cambiar la verdad de Dios por una mentira. Porque estamos tan acostumbrados a la mentira que cuando se nos presenta la verdad, la desechamos, la odiamos y consideramos que esa no es la verdad. Estamos tan habituados nosotros a la mentira que cuando alguien ataca nuestra mentira, nos defendemos con uñas y dientes. Sacamos versículos de quién sabe dónde, si atacan nuestra fe, pero si atacan nuestra comodidad, no tengo nada que decir. Dios conoce mi corazón y Él será quien me juzgue. ¡Wow! Esa es la frase más usada para alguien que no quiere ser acusado de nada. Dios conoce mi corazón. Tu corazón es perverso, eso dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce, hermanos. Pero nosotros tenemos idea de quiénes somos si conocemos la verdad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, podremos discernir entre lo bueno y lo malo. Podremos discernir entre la verdad y la mentira. Mientras el Espíritu de Dios no se encuentre en nosotros, nosotros vamos a amar la verdad, vamos a amar más la mentira y vamos a desechar la verdad. Porque estoy seguro que a muchos de ustedes, cuando toqué el primer punto de la intimidad con Dios, me dio, hermano, donde no debía. Yo estoy seguro que tengo una relación íntima con Dios. No eres la única persona que lo decía. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo tenía una intimidad contigo. Y no solo la tenía, sino que los demonios se sujetaban en tu nombre. Y no solo se sujetaban en tu nombre, sino que también hice muchos milagros en tu nombre. Y la respuesta del Señor: nunca te conocí. Nunca te conocí. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Salmos 43:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quiénes van a heredar el reino? Los que hagan la voluntad de mi Padre. Enséñame a hacer tu voluntad, nos dice el salmista. ¿Cómo? Que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Solo el poder del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, nos puede ayudar a hacer la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, puede hacer que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque quizás lo que tú consideres que es la voluntad de Dios, sea la voluntad de Dios, pero el origen de tus acciones no sea una raíz buena. Lo estoy haciendo por las motivaciones incorrectas. Lo estoy haciendo para salvarme. Lo estoy haciendo para quedar bien con un pastor. Lo estoy haciendo para quedar bien con otro hermano. Lo estoy haciendo por mí mismo. Porque yo quiero que todos me vean ofrendar. Yo quiero que todos me vean que yo no falto los domingos. Que vean que yo soy puntual en la iglesia. Para que yo entonces me sienta bien conmigo mismo y no haya culpa en mí. Que nadie me pueda tachar que yo no soy cristiano. Eso muchas veces ocurre en nuestro propio corazón. Señor, Señor, aunque tengamos una confesión de fe de que Cristo es nuestro Salvador, esto quizás sea nuestra misma sentencia el día del juicio. Hoy mismo miles de personas confiesan a Cristo,
Muchas personas hoy mismo, domingo, en el día del Señor, están en sus iglesias y todos profesan ser cristianos. Hay un grupo que no solamente profesa ser cristiano, sino que se comporta como cristiano. Porque hay un grupo de personas que profesan ser cristianos, pero conocemos sus vidas y sabemos que no caminan rectamente. Hay otros que profesan ser cristianos y sus vidas muestran aparente piedad. No solamente ejercitan las disciplinas bíblicas, sino predican el Evangelio. Y sí, ahora estoy hablando de estos falsos maestros, falsos ministros, sinagogas, encargados de las sinagogas de Satanás. Personas que dicen: yo confío en el tipo de relación que tengo con Dios. Yo estoy seguro que Dios me va a salvar porque yo me he comportado de la manera que Él me ha dicho. ¿No hubo un joven que se acercó: Señor, todo esto yo he cumplido? Desde mi juventud he cumplido con todos los mandamientos. No robo, no engaño, honro a mis padres, no adultero. ¿Qué me falta, Señor? Prácticamente estoy perfecto. Y el Señor le dice una cosa: vende y todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo había logrado todo, pero lo más importante, su corazón no era del Señor. No era del Señor. Era de las riquezas. Era del Dios de las riquezas. Era de otras cosas, menos del Evangelio, menos seguir al Maestro. Y nuestra condición podría ser esta: hermano, yo profeso ser cristiano. Desde los 14 me convertí. Y yo oro todos los días, leo todos los días, me congrego con frecuencia. Hermano, yo estoy bien y yo me voy a ir al cielo cuando muera. Nunca os conocí. Qué terrible respuesta para alguien que aparentemente tenía todo lo necesario para ser creyente, excepto una cosa: ser conocido por Dios. Ser conocido por Dios. Qué hermoso sería escuchar en el cielo, ¿verdad? Que el Señor nos diga 2 veces nuestro nombre. ¡Wow! Eso sí sería realmente emocionante. Hay 2 tipos de personas: que se sienten seguros por sus obras, consideran que sus acciones son muy buenas y entonces merecen la justicia divina. No es por obras, nos dice la Escritura, es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿En dónde está tu confianza ahora, hermano, que hemos avanzado en el tema? ¿Tu estado de gracia es genuino? ¿Tu estado de gracia es sano y verdadero conforme a las Escrituras? Si dudas de tu salvación, gloria a Dios. Porque en ti se ha despertado entonces que quizás no seas salvo. Y hermano, si no eres salvo, déjame decirte, necesitas un Salvador. Necesitas que tu corazón sea regenerado. No hay otra manera. Hoy vemos alrededor del mundo grandes campañas evangelísticas. 3,000 personas acudiendo a un estadio. Todas levantaron su mano, todas aceptaron a Cristo. El reporte de esta campaña es 3,000 almas para Cristo por una profesión que se hizo. ¡Wow! Yo no sé si 3,000 corazones en una campaña evangelística sean cambiados. No estoy seguro de eso, pero de lo que estoy seguro es que no fueron 3,000 almas. Muchas de las profesiones que se generan en este tipo de campañas se quedan en solo mero misticismo y una vana repetición. Repite después de mí: Señor, soy un pecador, ayúdame, quiero servirte. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Ya eres salvo. Y la persona sale y no la volvemos a ver jamás. Solo la misericordia de Dios nos hace entender si esa persona nació de nuevo o no. Siquiera si entendió el mensaje que se le ha dado. Siquiera si ese mensaje tenía el Evangelio, porque muchas veces juntan a las masas, juntan a las personas y nunca se habla del Evangelio. Hay algarabía, hay mucho contentamiento, hay mucho gozo, canciones, humo, espectáculos, pero nada de Evangelio.
¿Cómo consideramos entonces que estas reuniones masivas en estadios fomenten o creen corazones renovados? De ninguna manera será así, puesto que solo la palabra del Señor, el Evangelio, es el único que cambia los corazones con el Espíritu Santo. Pero si no hay Evangelio, entonces, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? No puede pasar esto. Sin embargo, consideramos que estas acciones que generan no solamente las iglesias cristianas, muchas iglesias reformadas, muchas iglesias, hay eventos evangelísticos de todo tipo, hermanos. Y es muy difícil decir y asegurar, en esos eventos se salvaron tantas almas. Ellos lo hacen quizás con la mejor intención, pero no podemos decir 3,000 almas se salvaron por una profesión de fe. Va más allá que solo confesar, Señor, Señor. Cristo mismo nos está diciendo que no solamente es la profesión, que no solamente es creer tener una relación con Él, o que tengamos nosotros la capacidad de hacer milagros o de sanar enfermos. Es mucho más que esto. Necesitas ser conocido de Dios. Necesitas ser conocido por Dios. No hay ninguna oración armada que haya salvado a alguien hasta el día de hoy. Solo el Evangelio puede salvar a los hombres. La respuesta del Señor: entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. No había esta relación especial entre tú y mí. Nunca has sido mío, ni tus milagros ni tus obras fueron de mi parte. No te conozco. Apártate de mí, tú que haces iniquidad. Ni tus obras, ni lo que hablaste, nada decía. Nada es de parte mía. ¿Podemos aún sostener nuestra evidencia de salvación en fe? ¿Podemos nosotros aún sostener que somos creyentes a la luz de la Escritura? ¿Nos salva nuestro tipo de relación? ¿Nos salva los hechos que hagamos? ¿Nuestras obras? No, hermano, no nos salva. Si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, todos seríamos condenados. Horrenda declaración de parte de Cristo. Entonces el mundo de muchos cristianos caerá. El mundo de muchos que se decían cristianos caerá. En ese momento querrá seguir argumentando seguramente, tratando de persuadir al Creador de que no te mande al infierno. Pero es demasiado tarde. Apártate de mí, tú que haces iniquidad. Esto te debería hacer helar la sangre. Nos debería a todos nosotros hacer caer de rodillas y considerar entonces que quizás no estemos en un estado de gracia. Señor, quizás yo no sea salvo, porque todo el tiempo he confiado en lo que he hecho y he dejado a un lado la cruz. Lo que sí me hace acepto a ti, el único y bendito Salvador. Señor, perdóname porque yo he confiado en lo que me han dicho otras personas de lo bueno que yo soy y he hecho a un lado la cruz, el único medio de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos. Jesucristo el justo. Y antes de continuar, hermanos, hemos visto y estudiado la parábola del sembrador. El Señor Jesús, Mateo 7, esto es una parábola también. Pero en la palabra del sembrador el Señor nos enseña varias cosas. Y las vimos el domingo que las estudiamos. Así que vamos a estudiarla rápidamente. Es solamente esto, hermanos, es Mateo 13 del 18 al 23. Es la explicación de la parábola. Y quiero llegar a un punto con esto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús le habla a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 160 y 30 por uno. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Hay 4 grupos de personas, o 4 corazones más bien, puesto que la tierra es el corazón de todo hombre, y solamente en un cuarto el corazón produjo. En los otros 3 el corazón fue engañoso y no produjo nada. Los primeros ni siquiera entendieron la palabra. Los segundos, a pesar de que la entendieron, había estorbo en su corazón, había pecado en su corazón, habían cuestiones que ahí estaban. Y el tercero, habían espinos. Aunque había evidencia de crecimiento en estos cristianos, los espinos no fueron tardos en crecer junto con ellos y ahogaron la semilla y fue infructuosa. Es decir, solo un cuarto de las personas en las cuales fueron sembradas la buena semilla dio fruto. Y eso es el punto que quiero llegar, hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que si somos o no somos salvos? El fruto. El fruto. Todo creyente, pequeño o grande, todo creyente, maduro o inmaduro, va a dar fruto. En diferente medida, unos al 100, unos al 60, unos al 30, pero evidentemente dará fruto. Es decir, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y el fruto será el Espíritu Santo en sus vidas. En otras palabras, el fruto, la evidencia de nuestra salvación es que nuestro carácter está siendo formado al carácter afable de nuestro Señor Jesucristo. Si somos cambiados al carácter afable de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los atributos del fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en la vida de cada creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto era Cristo. Y esto es lo que Dios quiere en cada uno de sus escogidos, que sean todos conforme a Cristo Jesús. Con base a esta evidencia no podemos confiar en nada de lo que hagamos, más que en una sola cosa: el carácter de Cristo está siendo formado en mí. El carácter de Cristo está siendo formado en mi vida. ¿Soy yo hoy más cercano a Cristo de lo que fui ayer? ¿De lo que fui el año pasado? ¿De lo que fui a los 14 años cuando el Señor me rescató? Si tu carácter no ha cambiado y desde los 14 años eres cristiano, preocúpate. Porque estoy seguro que ustedes dirán: hermano, yo me he alejado de muchos vicios, me he alejado de la droga, me he alejado del alcohol, ya no digo groserías, pero tu carácter ha sido cambiado al carácter de Cristo. Porque todos estos pecados que acabo de mencionar, el hombre los puede dejar por sí solos. El hombre puede dejar de tomar entrando a Alcohólicos Anónimos y no hubo ayuda del Espíritu Santo. El hombre puede dejar la droga entrando a un centro de rehabilitación y no hubo el Espíritu Santo. El hombre puede dejar de decir groserías poniendo un frasco de groserías en su casa y no necesitó al Espíritu Santo. Pero las cuestiones de carácter, las cuestiones espirituales son solamente trabajo del Espíritu Santo. Así que si tú tienes 45, 60, 70 años, Dios me hizo así y amargado me voy a morir, hermano, está lejos, muy lejos de que su carácter sea como el de Cristo. Preocúpate, porque la evidencia es clara. 4 tierras, solo una dio fruto, los demás no fueron fructíferos. Entonces el creyente dará fruto, sin lugar a duda dará frutos. Sin embargo, hoy vemos que en las iglesias entra gente y ya le decimos hermano.
Ah, bienvenido hermano, y ni sabemos de dónde viene. Esto es un error que se comete, pero hay otro error que se comete todavía, que decimos, es un cristiano carnal. Viene a la iglesia, pero se sigue comportando como un mundano. No, es que dale tiempo, hermano. Así como el Señor trabajó contigo en su tiempo y a su hora, el Señor trabajará con él en su tiempo y a su hora. Tenle paciencia, tenle amor. Yo no creo que Cristo lo vaya a desechar. Y vemos entonces que tenemos multitudes de cristianos en las iglesias, metidos en las iglesias, allí calentando banca. Ni hacen nada bueno, ni hacen nada malo. Ahí está, ¿verdad? Pero les decimos cristianos, y eso es un error. No son cristianos, no son cristianos. Su padre es el diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, les dan un término de cristianos carnales. Son aquellos que han venido a la iglesia, han profesado fe cristiana, pero continúan luchando pues con alguna debilidad que tengan. Y con muchas más, porque nunca cambian y nunca se esfuerzan por cambiar. Una gran labor para el creyente de mantenerse íntegro, sin lugar a duda lo hay. Sin lugar a duda lo hay. Entonces, ¿quiénes heredarán el reino de los cielos? Mateo 7:21, el versículo con el que comenzamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie, hermanos, escúcheme bien, nadie que no tenga el carácter de Cristo puede hacer la voluntad del Padre. Nadie que no tenga el carácter de Cristo puede hacer la voluntad del Padre. Porque el tener el carácter de Cristo nos obligará muchas veces a romper con nuestro orgullo y a pedir perdón. Porque el tener el carácter de Cristo nos obligará muchas veces a deshacernos completamente de esas cuestiones mundanas que nos afligen y vivir solamente para Cristo. Hermanos, los discípulos lo dejaron todo por seguir al Maestro. Tú te dices cristiano y no quieres dejar nada por Cristo. Ni siquiera tu domingo. Un sábado. No quieres dejar nada. Quieres que Él te dé todo, pero tú no quieres no quieres despojarte absolutamente de nada. Ese no es el carácter de Cristo. Porque Cristo se entregó totalmente. Todo Él entregó en la cruz del Calvario. Él se entregó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó completamente de sí mismo. No tomando en consideración esto, fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ya siendo humillante nacer de entre las criaturas, Él se humilla mucho más, muriendo en una cruz como un ladrón, juzgado como un asesino entre dos ladrones acusados de sedición. Él, siendo justo, muere entre pecadores. Y tú no quieres dejar absolutamente nada. Porque sin duda, una vida espiritual inevitablemente, necesariamente e inmediatamente dará algún fruto. Tu carácter debería cambiar prácticamente, inmediatamente al momento de tu conversión. Tendrías que tú estar notando que en ti ha pasado algo diferente. Y no es el hecho de que tú vayas corriendo a buscar una Biblia, que gloria a Dios, que creo que eso es algo maravilloso y sobrenatural que sucede en los cristianos. Cuando un cristiano es nacido de nuevo, lo primero que hace es buscar una Biblia y comenzar a leer apasionadamente la Escritura. Porque allí se encuentra a su Salvador. Eso es evidencia, hermanos. Pero recuerden la parábola. Muchos aceptan con gozo, pero cuando viene la aflicción y su fe es probada, entonces tropiezan y no dan fruto. No podemos olvidarnos de lo que leemos y traer solamente un versículo y estar todos felices. Debemos estudiar lo que dice la palabra, aplicar lo que dice la palabra y continuar leyendo sin olvidarnos lo que nos ha dicho el Señor en los versículos anteriores. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos domingo con domingo balanceando si venimos o no a la iglesia? Hay una nube gris, hermano. Híjole. Es que luego si me mojo soy asmático y entonces...
Ay, es mi papá, quiere que yo vaya a almorzar con él. No, mi familia que viene de lejos, es que no nos vemos mucho. Y entonces empiezas a balancear, ¿qué es más importante? Ya oré en la mañana, es necesario que yo me congregue con los hermanos, tengo algo más importante que hacer. Si analizamos este ejemplo, hermanos, nos daremos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Con este simple ejemplo, Jesús se vio en esta situación. Mateo 12, 46, 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y sin embargo tenemos un montón de creyentes, o que se dicen creyentes, considerando que como ya leí en la mañana, me puedo saltar el servicio. Considerando que como ya hice lo que tenía que hacer, entonces pongo en una balanza, será bueno que yo venga, que yo vaya o no a la iglesia. Hermanos, es de suma importancia que usted se congregue. Y yo sé que me va a decir, hermano, me acaba usted de enseñar que no mis obras evidencian que soy creyente. Venir a la iglesia es una obra. Exactamente, es una obra, es algo que hacemos, algo que agrada al Padre, que debemos de hacer. ¿Cuál es la intención? Y ahora ataco esto. ¿Cuál es la intención tú estar en este lugar? ¿De verdad tu intención es alabar y agradar al Padre? O quizás tú estés aquí con la mejor intención, pero con una raíz incorrecta. ¿Qué vienes a hacer aquí? Quiero que el pastor me vea para que ya no me moleste. Quiero marcar el check, ya viene el domingo, ya estuvo, se acabó la parte cristiana del día, vamos a hacer algo más mundano en la tarde. Vengo porque me siento comprometido, vengo a buscar dinero, vengo a ver si un hermano me regala algo. ¿Qué te motiva a venir aquí? Porque si tu motivación es genuina, y por eso decía, este ejemplo nos da luz de qué hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el motivo de congregarme? Mi motivo es agradar al Padre. Gloria a Dios si ese es tu motivo. De un aspecto nada más. ¿Deseas agradar al Padre cuando oras? ¿Deseas agradar al Padre cuando hablas la palabra? ¿Cuando la estudias en intimidad? ¿Deseas realmente fomentar una relación que agrade primeramente al Padre, aunque a mí no me agrade? Porque muchas veces el cristianismo, hermano, nos va a llevar a lugares que no nos agradan, que nos van a molestar, que nos van a perjudicar, que nos va a doler, nos va a cansar. Pero si lo hago porque deseo agradar al Padre, yo estaré cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a raíz de este estudio hay más dudas que respuestas. La pregunta quizás será, ¿acaso entonces, hermano, leer, orar, predicar o congregarnos son cosas que quiere el Padre? ¿No son cosas que al Padre le agradan? Amén. Orar, leer, hablar la Escritura, predicar el Evangelio, ayudar a los necesitados, a tus hermanos necesitados primeramente, ofrendar, ver por las necesidades de la iglesia, querer participar de ellas, todo esto agrada al Padre. Yo no ataco la obra, ataco la intención de la obra. ¿Cuál es la intención tuya al hacer estas cosas? Y segundo, si tú estás confiando que estas obras o por estas obras tú eres salvo, entonces tienes un problema. Porque estás confiando en tus obras y no en Cristo. Tu intención podría ser buena, pero tu confianza no está en el Padre, está en las obras. Y entonces ya se vuelve malo. Tu intención podría ser mala, y aunque sean buenas obras, no llegan ni siquiera a oídos del Padre. Nunca te conocí, nunca vi esas obras, es lo que estaba diciendo el Señor.
Por eso yo puedo afirmar que las obras que esos hombres hacen, de sacar fuera los demonios y los milagros, no son de parte de Dios, porque Dios mismo las desechó. Dios mismo dijo: no te conozco, ni a ti ni a las obras. No son de mi parte, son de alguien más, no son mías. Cuánto más los creyentes deberíamos de estar atentos a esta palabra, porque quizás estemos nosotros confiando en todo aquello que nos rodea y no en Cristo, que debería ser el centro completamente de nuestra vida. Vemos domingo con domingo a personas considerando entonces que el congregarse no es tan importante. Y creo que las damas tuvieron ayer un estudio de esto, sobre congregarse, la importancia de congregarse. Y hermanos, varones, es importante congregarse. No porque el congregarnos nos vaya a hacer salvos, sino porque congregarnos da muestra de que nosotros queremos agradar al Padre, si la razón es agradar al Padre. Yo sé que algunos de ustedes dirán: hermano, nos dijiste que las obras no nos salvan y ahorita nos estás diciendo que sí se requieren obras. Hermanos, por supuesto que van a haber obras. Por supuesto que van a haber obras. Es necesario. Pero estas obras, hermanos, tienen que ser del fruto apacible del carácter de Cristo, del Espíritu Santo. No son algo que nosotros queremos hacer porque queremos hacer. Son cuestiones que el Espíritu nos va a dar el entendimiento para que nosotros las hagamos de buena manera. De ahí otro tip, hermano. Cuando tú tengas un cargo, de algún cargo, el que sea, no solo cargo, tú estés sirviendo en la iglesia o algo así, si ese servicio te causa fatiga, desánimo, cansancio o fastidio, no lo estás haciendo por las motivaciones correctas. El hecho de, tengo que ir otra vez a la iglesia a hacer tal cosa, esa es una clara señal de que no lo estás haciendo por las motivaciones correctas. Analiza tu corazón. Analiza tu corazón. Dice Mateo 7, 18 al 20. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 18 y 20. Mateo 7, 21 es: en aquel día muchos me dirán en mi nombre: Señor, Señor. Este versículo está antes del que acabamos de analizar. Y el Señor nos está diciendo: van a haber frutos, y la raíz del fruto es lo importante. No puede salir algo malo de alguien que tiene una raíz buena. Los frutos de una raíz buena serán buenos, y los frutos de una raíz mala serán malos. Y la advertencia: pero todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. He ahí la importancia de conocer la evidencia de salvación. ¿Soy salvo o no soy salvo? Si la respuesta es sí, ¿por qué soy salvo? Por la evidencia, hermano, por mis frutos. ¿Cuál es la raíz de esos frutos? ¿Es un corazón apacible y afable como el del Señor Jesucristo? Si la respuesta es no, entonces pide perdón. Pide perdón y cree en Cristo. Porque difícilmente todos aquí en este lugar podremos brincar estos filtros. Difícilmente todos podríamos decir: hermano, soy salvo. Pero la Biblia nos enseña claramente que debemos buscar la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. El hermano Pablo nos lo enseña en su segunda carta. Es necesario que nosotros estemos confiados y confiando en quien ha hecho todo perfecto para la salvación. Para los varones,
es el primero de 5 estudios. Para la congregación ha sido un estudio que espero que a lo largo de la semana les lleve a revisar sus vidas y revisarlas conforme a la Escritura y considerar su salvación con temor y temblor. No porque la vayamos a perder si nos hemos hallado con ella, sino porque ahora entendemos lo costoso que ha sido para Dios el darnos y el otorgarnos este estado de gracia. Y la palabra estado de gracia siempre debe estar consciente o presente en nuestras mentes. Vivo en un estado de gracia, en un lugar que yo no merezco, ni por mis obras, ni por algo que haya hecho, ni por lo bonito que sea. No, estoy en un estado porque Cristo murió por mis pecados en una cruz del Calvario. Y Él tuvo toda la misericordia para traer a este pecador a sus pies. Y ahora deseo fervientemente ser como Él y agradar al Padre en todo lo que yo hago. Esa debería de ser nuestra confianza. Vamos a orar.